Esta mañana yo tengo un mensaje que lo he titulado Superando las crisis en el matrimonio. Superando las crisis en el matrimonio. Y lo he basado en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Yo estoy, hermano, seguro que Dios nos va a hablar en esta mañana. Dios nos va a hablar a los matrimonios, sí, y a toda la iglesia en general. Definitivamente que Dios tiene una palabra muy bonita, así que les pido que presten atención. Yo sé que siempre lo hacen, pero esta mañana les pido que presten mucha atención porque Dios tiene una palabra bien linda para nosotros. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Reza la palabra del Señor de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tenernos aquí en tu casa, delante de tu presencia, Dios. Listos con un corazón abierto, Señor, receptivo a recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. Sigue edificando nuestras vidas, Señor. Sigue edificando nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, para nosotros poder hacer conforme a tu voluntad. Amén y amén. Pareciera que fuésemos a hablar de Navidad, ¿verdad? Este pasaje bíblico. Pero nos vamos a concentrar en la relación de María y de José. Porque estamos hablando acerca de superando las crisis en el matrimonio. Y quiero llamarles la atención a un pasaje bíblico muy importante, yo creo que debemos de mencionar en esta ocasión, para tenerlo de referencia, para que podamos entender la crisis matrimonial en la que se encontraba tanto María como José durante este periodo casi de luna de miel en su vida. Todavía no había llegado la luna de miel en la vida de José, en la vida matrimonial de José y María, y ya estaban enfrentando una crisis muy complicada. En el mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos del 3 al 5, la Biblia nos narra una historia muy colorida de un suceso acerca de una mujer adúltera. Y nos narra Mateo que unos escribas y unos fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio a Jesús. Y poniéndola en medio, le dijeron, imagínense en esa figura, una mujer adúltera. La encontraron en el mismo acto.
la llevan a la plaza en medio de la multitud y la tiran en el centro de aquella multitud. Y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y allí está la mujer, avergonzada, humillada, despreciada. Es mi deseo con este pasaje tan vivo que podamos entender la crisis en la que tanto María como José se encontraron apenas comenzando su matrimonio. Vamos a analizar un poquito el pasaje bíblico que acabamos de leer. Este pasaje bíblico comienza diciéndonos que María y José estaban desposados. Y es bueno que nosotros entendamos un poquito de qué es lo que significa eso para aquellos tiempos. El estar desposado significaba estar bajo matrimonio. Ya. Era un acuerdo oficial. No es como en nuestros tiempos, que nos comprometemos y hacemos un espectáculo para subirlo a las redes sociales, ustedes saben, para hacerle el show. Y después de ahí no se sabe más nada qué pasó con las personas. A veces nunca llegan a casarse, porque era solo, a veces es más emocional que otra cosa. Pero en los tiempos bíblicos, cuando se desposaban a una persona, ese era prácticamente el comienzo oficial de un matrimonio. Lo único que ese matrimonio, esa relación no se consumía hasta tiempo después. Pero justo en ese momento ya comenzaba el matrimonio. Lo que les quiero decir, que entendamos, es que tanto María como José ya estaban en un compromiso oficial delante de toda una sociedad. Y por lo tanto, se merecían ser fieles el uno al otro. Continúa diciendo que María había concebido del Espíritu Santo. Y debemos aclarar que María ya había sido informada por un ángel, el ángel del Señor, de este asunto, mientras que José no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Deseo resaltar que María era una mujer entregada al Señor. Escuchen esto. María era una mujer entregada al Señor, al punto que estaba dispuesta a cualquier cosa por su Señor. Estaba dispuesta a la humillación, estaba dispuesta al desprecio, estaba dispuesta a la burla, estaba dispuesta a dar su vida por el Señor. Por eso cuando recibió el mensaje del ángel, le dijo al ángel: que sea como mi Señor quiera. Yo estoy dispuesta a dar mi vida. Yo estoy dispuesta a que se burlen de mí. Yo estoy dispuesta a que la sociedad me desprecie. Yo estoy dispuesta a que la sociedad me humille por causa de mi Señor y mi amor por Él. Estoy dispuesta a cualquier cosa. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? José no tenía idea, pero dice el texto bíblico que era justo. Y esto es muy importante de nosotros poder comprender qué significa o qué la Biblia nos quiere decir cuando él dice que José era justo. En este contexto en el que estamos tratando, ¿qué implicaba ser justo? Bueno, justo significaba que José seguía la ley de Moisés al pie de la letra. José era un Job. Seguía la ley de Moisés al pie de la letra. Era un hombre justo. Y por lo tanto, debía denunciar a su esposa María como lo indicaba la ley. Porque era un hombre justo.
Y eso significaba, mi esposa me acaba de ser infiel, la tengo que denunciar. Porque la ley me lo exige de esa manera. Y yo soy un hombre justo, que por encima de cualquier cosa sigo la voluntad de mi Señor. Van entendiendo la crisis matrimonial de José y de María. Los planes de José eran dejar o divorciarse de María por su conducta, pero dice el mismo texto que lo iba a hacer de manera secreta. No es que no lo iba a hacer. José ya estaba dispuesto, estaba predeterminado a dejar a María, a divorciarse de María, pero lo quería hacer de una manera secreta. Nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿No? Por causa de su amor por María. Por causa del amor que José sentía por María, lo iba a hacer en secreto. José no deseaba hacerle ningún daño a su amada, a pesar de la traición, entre comillas. Porque hasta este entonces José no sabe nada. Para José, María le había sido infiel, lo había traicionado. Siendo ese el caso, ya que José no tenía idea del plan de Dios, no tenía intenciones, escuchen esto muy bien. José no tenía intenciones de humillar, de despreciar o de burlarse de María, su esposa, ya que el divorciarse públicamente representaría que María pasaría la misma situación de la mujer adúltera del pasaje que leímos. Volvamos al pasaje de la mujer adúltera. Imagínese, usted está allí. Usted es parte de los discípulos de Jesús o usted es parte de la multitud. Están allí recibiendo una enseñanza de Jesús cuando aparecen estos escribas y estos fariseos. Lanzan a esa mujer en el medio y estamos todos allí. Y los escribas le dicen al Señor, ¿qué tú harías con esta mujer? La acabamos de encontrar en el pleno acto del adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Si nosotros fuéramos parte de la multitud, si nosotros fuéramos parte de los discípulos, posiblemente nos hubiésemos acercado al Señor al oído y le hubiésemos dicho, Señor, mira, esa mujer adúltera, esta hay que apedrearla. Vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a apedrearla. Eso era lo que decía la ley de Moisés. Eso era lo que se hacía hasta aquel entonces con las mujeres adúlteras. Hay que apedrearla. Pero ahora vamos a tomar otro rol. Ahora ya usted y yo no somos parte de la multitud. Ahora usted y yo somos la mujer adúltera. Ahora usted y yo somos el esposo de la mujer adúltera. Pensaríamos de la misma manera. Le diríamos a Jesús, Jesús, vamos a apedrearla. Vamos a aprovechar la oportunidad. Pero ahora esas piedras vienen directo a nosotros. Pero ahora esas piedras van directo a su esposa o a su esposo, a su hijo o a su hija. Porque es fácil ser parte de la multitud y juzgar y acusar. Pero cuando somos usted y yo los que estamos en el medio, las cosas cambian. Yo estoy seguro que José, el esposo de María, había vivido esa escena múltiples ocasiones durante su vida, porque José era parte de esa cultura, José era parte de esa sociedad.
Y ahora José está en su casa en silencio, pensando y meditando, porque ahora la que va a estar en el centro de ese grupo de personas no es la mujer del vecino. Es mi mujer María la que va a estar ahí. Se nos complican las cosas. Y José, dice la Biblia, era justo. Sigue diciendo el texto, y pensando en esto, ¿pensando en qué? Pensando en que tenía que dejar a María. Pensando en que tenía que divulgar lo que su esposa María había hecho. Pensando en cómo lo iba a hacer. Ustedes se imaginan a José en su cuarto solo, meditando. ¿No ha pasado usted por problemas que no lo dejan dormir? Y uno sigue, y eso, hermano, no se sale de la cabeza. Y uno le da mente a la situación. En este caso estamos hablando de una crisis matrimonial. Pensando en divorciarse de María y de la manera que lo haría o que lo iba a hacer. Algo muy importante que usted y yo necesitamos entender. José, a pesar de la situación, no reaccionó de manera impulsiva. José no reaccionó de manera emocional. José no se concentró en él, no fue egocéntrico, no fue egoísta. José estaba pensando en la mujer adúltera, que ahora era la esposa la que iba a coger el papel. Y no fue impulsivo. Meditó durante la crisis qué pasos debía tomar y de qué manera debía proceder, ya que José era hombre justo, pero al mismo tiempo amaba a su esposa. Hasta este entonces, José todavía amaba a su esposa. Y dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. Lo voy a volver a repetir. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Por eso Jesús prefirió perdonar a la mujer adúltera antes de apedrearla, porque el amor cubre multitud de pecados. Se le apareció el ángel del Señor en sueños, mientras él meditaba y estaba agotado. No sabía qué pasos tomar, no sabía qué hacer. Señor, yo soy justo, yo tengo que cumplir con tu ley, pero se trata de la mujer que yo amo. No se trata de la mujer del vecino. Se trata de mi mujer. ¿Qué hago? Y en eso aparenta ser que José quedó dormido, rendido, cansado de tanto darle mente al asunto. Y yo me puedo imaginar a José quedando dormido del cansancio, de tanto pensar en el asunto. Pero también puedo observar que se quedó dormido en la presencia del Señor, pidiendo dirección a su Señor, al mismo que cumplía su ley. Por eso era justo. Me imagino a José diciéndole: Señor, tú conoces mi corazón y no deseo incumplir tu ley, pero tampoco deseo hacerle daño a mi esposa a pesar de. Ayúdame en esta crisis matrimonial. Gracias a Dios, todo le fue revelado a José. Lo que estaba sucediendo con María
y cómo debía proceder al respecto. En ese tiempo de meditación, de confusión, de duda, de preocupación, de dolor, de tantas cosas que estaban pasando por su vida, se queda dormido y gracias al Señor, Dios envía un ángel y le revela lo que estaba sucediendo con María y de cómo debía proceder al respecto, porque en el Señor encontramos guianza en nuestra vida. Cómo debemos de proceder cuando estamos confundidos, cuando estamos turbados, cuando la vista se nos nubla. Necesitamos acercarnos al Señor. Y dice la Biblia que recibió a María como su mujer después de esa revelación. Como diciendo en este caso, esta crisis matrimonial la vamos a superar juntos con Dios. Qué desenlace tan poderoso. Qué desenlace tan poderoso. Ahora no solo María, sino José estaba dispuesto a la humillación, al desprecio y a la burla de la sociedad en la que vivían por causa de su amor como pareja y de su amor al Señor. Ahora quiero pasar a resaltar 3 aspectos que yo puedo ver en este pasaje bíblico que nos ayudan a todos aquellos que estamos casados, a los que están por casarse y a todo el resto, nos ayudan a superar las crisis en el matrimonio. El matrimonio no es cosa fácil, pero con el Señor se nos hace un poquito más liviana la cosa. Entonces, deseo resaltar estos 3 aspectos que nos ayudan a superar crisis matrimoniales y nos pueden ayudar, quiero resaltar estos aspectos que ayudaron a María y a José a superar su crisis matrimonial y muy probable nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. Lo primero que quiero resaltar es paciencia. Paciencia. Jacinta se ríe, dice, yo tengo que tener mucha paciencia. Todos tenemos que tener paciencia. Rosendo también tiene que tener paciencia, Jacinta. Todos tenemos que tener paciencia. La paciencia es una capacidad, es una virtud de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento. Escuchen bien, la paciencia es una capacidad, es una virtud de soportar las demoras, problemas, la oposición y el sufrimiento, pero no solamente es una capacidad de soportar, una virtud de soportar, sino de soportarlo sin enojo, sin frustración y sin ansiedad. Paciencia. La paciencia es una virtud muy importante en nuestras vidas. Nos sirve para mucho en la vida y para proteger la relación matrimonial o de pareja. La crisis que pasamos en nuestros matrimonios producen en nosotros paciencia. Ahora, si no soportamos la crisis, nunca gozaremos de la paciencia y del fruto de la paciencia. Nunca sabremos a qué sabe la paciencia. Los matrimonios que vemos con muchos años de relación, los que estuvimos aquí el viernes, pudimos observar que hubieron varios matrimonios con bastantes años de relación, pero el matrimonio que más tenía como 54 años, creo, ¿verdad? Algo así era. ¿Cuánto? 56 años. 56 años. Sí, lo iba a mencionar la otra ahora, pero es que ustedes se me van a muy adelante.
56. Nuestro hermano Félix, nuestra hermana Mili tienen 52. ¿Correcto? 42. Vamos a darle un aplauso a los hermanos. Ellos han durado toda una eternidad porque han aprendido a ser pacientes con sus compañeros. Sin paciencia. 39 de paciencia que Mariela ha tenido que. Paciencia se llama. El segundo nombre. José, a pesar de la noticia que se le dio, tuvo paciencia y no tomó decisiones apresuradas. Respiró profundamente porque amaba a María. Y el amor cubre multitud de pecados. Los que estamos casados aquí, hermanos, si no aprendemos a respirar profundamente. Yo tengo 20 años. Estoy empezando apenas, pero tengo 20 años, imagínense, soportando con paciencia, porque a mi esposa no, a ella se le va liviano, imagínense. y atrévanse a decir lo contrario. Hermano, la pareja necesita mucha paciencia. Si amamos a nuestras parejas, tenemos que estar dispuestos a soportar las crisis con paciencia, buscando que todo se resuelva de la mejor manera. De lo contrario, hermanos, si no tenemos esta virtud o si no ponemos en práctica, no ejercitamos esta virtud de paciencia, vamos a pasar a ser uno más de las encuestas de divorcio. Y vamos a andar por la vida buscando a la persona perfecta, a la que no me va a sacar de quicio, a la que va a ser así, a la que va a ser asado. Y vamos a tener divorcio tras divorcio, porque no existe la mujer perfecta. Tampoco existe el hombre perfecto. Tenemos que aprender a tener paciencia. La paciencia nos ayuda a soportar la crisis y superarla. ¿Se imaginan que José por emoción decidiera descubrir a María ante la sociedad en la que vivía? Vamos de nuevo al pasaje aquel de la mujer adúltera. ¿Se imaginan a José ahora por emoción, impulsivamente denunciando a su esposa, una mujer infiel? Yo que soy un hombre tan justo, un hombre tan santo, y mira lo que me acaba de hacer esta mujer, la voy a denunciar. ¿Se imaginan qué hubiese pasado? Según la ley en Levíticos, Antiguo Testamento 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso es lo que decía la ley. De ser este el caso, siendo que José hubiese denunciado a María, hoy usted y yo no estaríamos disfrutando de la libertad espiritual que tenemos, porque hubiesen matado a Jesús antes de tiempo. Antes de haber nacido, ya nos hubiesen matado al Señor por una decisión impulsiva de José. Pero este no fue el caso. Por eso, antes de nosotros tomar decisiones impulsivas y emocionales, tenemos que
porque podemos cometer un error garrafal. Tenemos que tener paciencia con nuestras parejas. Gracias a José, que amaba a María, eso no sucedió, sino que estuvo dispuesto a esperar con paciencia. No existe ningún matrimonio sin crisis, pero existen matrimonios que superan las crisis con paciencia. La paciencia es una virtud muy importante en el matrimonio. Segundo aspecto que yo puedo resaltar en la relación de María y de José. No infames. Muy importante. Hay que tener paciencia y no podemos andar infamando a nuestra pareja. Dice la Biblia que José era hombre justo y no quería infamarla. Para superar las crisis en el matrimonio es necesario no infamar. Muy importante. Nunca infames a tu pareja, aunque pareciere que tienes la razón. A pesar de que tu orgullo pueda ser afectado por el comportamiento de tu pareja, nunca infames a tu pareja. Infamar significa despreciar, quitar la honra y la estimación a tu pareja. De eso se trata. Cuando se está en público, escuchen bien, cuando se está en público, nunca le quitemos la honra que merece nuestra pareja. Nunca revelemos las debilidades de nuestra pareja en público. José, hombre justo, nunca pensó infamar a María. Primero, porque la amaba. Y segundo, porque no iba a permitir que el mundo se burlara o humillara a María, su esposa. Pero, pastor, ella le fue infiel, aparentemente. Pero José decía, esa es mi esposa, la mujer que yo amo. Y yo no le voy a permitir al mundo burlarse de mi esposa, porque esa la escogí yo. Qué poderoso está eso, ¿no? Cuando estamos en público, aprovechamos para resaltar las virtudes de nuestra pareja y no sus debilidades. Esto está bueno, hermano. Esto está bueno. Esto es un manjar. Esto es filet mignon, lo que Dios nos está dando aquí. Un ejemplo perfecto de esto lo vemos en un discurso, y ahora yo le voy a pedir a José Elías que se me ponga listo. Un ejemplo perfecto de esto lo vemos en un discurso de nuestro expresidente Barack Obama. En uno de sus discursos a la nación, rodeado de una multitud que estaba presente y de millones conectados por los medios televisivos, se dirigió a su esposa Michelle Obama con las siguientes palabras. Pero antes de, yo quiero mostrarles la imagen para que usted vea lo impresionante de lo que es honrar a nuestras parejas en público. Solamente vamos a ver la imagen y luego yo les voy a decir las palabras que dijo Obama en ese discurso. A ver, José Elías. Hey, you still can't believe we pulled this whole thing off. Let me tell you, you're not the only ones. Michelle?
Michelle, LeBron, Solo era para que vieran esa imagen, hermano, de un hombre resaltando las virtudes de una mujer en público. Nosotros debemos de aprovechar esas oportunidades en las posiciones que Dios nos da para honrar a nuestras parejas. En público, no lanzamos a nuestra pareja en medio de la multitud para que se burlen de ella. En público, honramos y resaltamos a nuestras parejas. Obama le dijo a Michelle, delante de toda esa multitud, aprovechó el momento exacto donde todas las cámaras y todos los ojos estaban apuntando hacia él, para él coger a su mujer y elevarla a lo más alto que él pudo. Por encima de él y de la multitud que la observaba, él puso a su mujer allá arriba en lo más alto. Le dijo: Michelle LeBron Robinson, niña del sur de la nación, por los pasados 25 años, no solo has sido mi esposa y la madre de mis niñas, has sido mi mejor amiga. Tomaste una responsabilidad la cual no pediste y la hiciste tuya con gracia, firmeza y estilo. Nosotros hicimos de la Casa Blanca un lugar que pertenece a todos y una nueva generación ha levantado su moral porque te tiene como un modelo a seguir. Me has hecho sentir orgulloso y has hecho sentir a la nación más orgullosa. Qué palabras tan poderosas. Porque en público resaltamos las virtudes de nuestra pareja y en privado trabajamos para fortalecer las áreas débiles. No olvide que usted y su pareja son uno. José amaba tanto a María que a pesar de sus dudas, estuvo dispuesto a proteger a su pareja, así lo hubiese engañado. Así yo tenga la razón. Debo de en público resaltar las virtudes y en privado nos encargamos de las debilidades. Ese es el amor que necesitamos. Cuando amamos, estamos dispuestos a lo que sea, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero sobre todo, José sabía dónde refugiarse. No solo necesitamos paciencia, no solo debemos de no infamar a nuestra pareja, sino que debemos de refugiarnos en Dios. Sí. Dice el pasaje bíblico, y pensando él en esto, pensando José en cómo se iba a divorciar de María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. José no solo era justo, paciente y amaba a su mujer, sino que sobre todo era un hombre que meditaba en el Señor. Yo no tengo dudas que José era un hombre que se refugiaba en Dios en tiempos de crisis, ya que podemos observar que Dios escuchaba a José y le respondía. El profeta Nahum nos dice en su primer capítulo y el versículo 7, Dios es refugio en el día de la angustia, en el día de nuestras crisis matrimoniales. El Señor es nuestro refugio. Es allí donde nosotros tenemos que ir corriendo a llorar delante de la presencia de Dios.
desgarrarnos delante de la presencia del Señor, a humillarnos delante de la presencia del Señor, a dejarle todas nuestras quejas, todo nuestro dolor, todo lo que podamos estar sintiendo, todas las emociones que nos abrazan en ese momento tan difícil, toda la furia, el deseo de venganza. Es allí, en la presencia del Señor, donde tenemos que dejarlo. Como podemos observar en el pasaje, esto nos muestra que José conocía de primera mano ese lugar de refugio. Allí era donde encontraba respuestas que lo guiaban para superar las crisis en su vida y ahora en su matrimonio. Todo matrimonio debe conocer ese refugio. No hay otro lugar más seguro en donde cobijarnos en momentos de duda, de confusión y angustia que en la presencia del Señor. Allí encontramos respuestas certeras que nos guían a superar las crisis matrimoniales. Proverbios 18:10, y con esto ya voy a terminar. Dice, a él correrá el justo y levantado será. Eso fue lo que hizo José, hombre justo. Cuando se sintió en la crisis, esperó con paciencia. Dejó que sus dudas fueran disipadas, que su frustración se fuese de él. No se atrevió a declarar una palabra en contra de su amada y corrió a la presencia del Señor. Porque a él correrá el justo. Los matrimonios son puestos a prueba constantemente. Solo aquellos que están dispuestos a ser pacientes, a no infamar y a refugiarse en Dios, superan las crisis que la vida les presenta. Se necesita paciencia para soportar la crisis. Cero infamia que desvalore nuestra pareja. Y refugiarnos en Dios para recibir consuelo y dirección.